Calculemos ahora nuestra área bajo una región curva, una región plana, pero mediante las sumatorias de cada rectángulo. Recordemos que el rectángulo tiene una base y esa base es delta X y tiene una altura y esa altura es f de x. Dependiendo que el rectángulo toque a la curva por el extremo izquierdo o por el extremo derecho, entonces hablamos de el extremo derecho o el extremo izquierdo, pero sabemos que delta x o esa base del rectángulo, sabemos que ese delta x es igual a xy, que es el extremo, la frontera derecha del rectángulo, menos x y menos 1. O sea, aquí tenemos esta parte que este es xy y este otro extremo es xy menos 1. Entonces ese delta x que tenemos aquí es xy menos 1. Y como sabemos que nuestra definición del límite dice que nuestra definición del área dice que el área bajo la curva, el área va a ser igual al límite cuando n se aproxima al infinito de la sumatoria de i igual desde 1 hasta n de f de xy o de ci, según la fórmula que escribimos, vamos a poner c sub i por delta x, como ya vimos en la lectura pasada, donde ci va a ser el extremo por el que toque a la curva o el punto por el que toca el rectángulo a la curva. En nuestro caso, que es ilustrativo para llegar a la integral, vamos a usar el extremo derecho. Entonces vamos a calcular el área bajo la curva de la función f de x igual a x cuadrada, y en el intervalo que tenemos, el intervalo que es de 0 a 2. Observamos que tenemos aquí el área de 0 a 2. En el intervalo de 0 a 2. Entonces, ¿qué requerimos para nuestros cálculos? Requerimos delta x. Y delta x recordamos que es b menos a sobre n. Y entonces en nuestro intervalo sabemos que el primer término del primer valor de x es a y el segundo valor de x es b. Por lo tanto, nuestra delta x va a ser igual a b menos a 2 menos 0 sobre n. Entonces delta x es 2 sobre n. Bien, y el extremo que toque a la curva en este caso es el extremo derecho. Vamos a usar extremos derechos por ilustración solamente. Nuestros cálculos los usaremos con extremos derechos. Y el extremo derecho nos dice que es igual a, ese extremo derecho es el que le vamos a poner que es c sub i, que es nuestro extremo. C sub i va a ser igual a más i por delta x. Entonces ese extremo derecho c sub i
va a ser igual a pero a vale 0, más I por delta X, y delta X que obtuvimos es 2 sobre N. De tal forma que C sub I es igual a 2I sobre N. Bien, y como nuestra fórmula involucra f de C sub I o f de CI, entonces necesitamos escribir nuestra función en términos de sub I. Quiere decir que estamos haciendo f de C sub I, y quiere decir esto que en donde está la x cuadrada, aquí tenemos una x en el paréntesis y esa x está al cuadrado, y ahí debemos cambiar la x por el valor de C sub I, que es 2i sobre n, de tal forma que C sub I, f de CI es igual a 2 a la 2 al ser 4, y a la 2 es i al cuadrado, y n a la 2 es n cuadrada. Corregimos esa escritura porque este lápiz ya está fallando. Entonces n cuadrada. Entonces ya tenemos los elementos importantes que son delta x. Ya tenemos los elementos importantes para nuestra fórmula, que son el delta x y f de C sub I. Por lo tanto, ya podemos expresar que nuestra área, el área va a ser igual a el límite cuando n se aproxima al infinito de la sumatoria de I desde 1 hasta n de f de CI, que sería 4i al cuadrado, sobre n cuadrada, que se está multiplicando por delta x, y delta x es 2 sobre n. De tal forma que tenemos que nuestra área, vamos a escribir aquí, regresemos esto, de tal forma que tenemos que nuestra área va a ser igual entonces al límite cuando n se aproxime al infinito de la sumatoria de i de 1 hasta n, al hacer las multiplicaciones tendremos 8i cuadrada sobre 2n cúbica sobre n cúbica, cual 2 sobre n cúbica, ya estoy viendo números de más, sobre n cúbica. Corregimos lo que pensamos mal, y esto lo podemos expresar entonces como el área va a ser igual al límite cuando n se aproxima al infinito de, podemos sacar, aplicamos aquí ya las propiedades de las sumatorias, entonces tendríamos el límite de 8 sobre n cúbica, sumatoria de i desde 1 hasta n de i cuadrada. Nos vamos a nuestra fórmula de la sumatoria de i cuadrada y tendremos entonces que el límite cuando n tiende a infinito de 8 sobre n cúbica
este lápiz ya está fallando, la punta ya no ha de servir. 8 sobre n cúbica. Y la sumatoria, la fórmula nos dice de la sumatoria de i cuadrada, que es n por n más 1 por 2n más 1, todo sobre 6. Y entonces llegamos a que tenemos el límite cuando n se aproxima al infinito. Si dividimos 8 sobre 6 y lo simplificamos, tendríamos que tienen mitad de 8 es 4 y mitad de 6 es 3, entonces tenemos 4 tercios que están multiplicando a. Desarrollamos la multiplicación que tenemos aquí, n por n más 1 por 2n más 1, y nos debe dar 2n cúbica más 3n cuadrada más n. Esa es álgebra elemental. Entonces nos debe de dar 2n cúbica más 3n cuadrada más n. Y todo esto está sobre n cúbica. De tal forma que si ahora dividimos elemento tras elemento, tendremos el límite cuando n tiende a infinito, y tendremos 4 tercios que está multiplicando a. Vamos a dividir término tras término. 2n cúbica sobre n cúbica nos genera 2. Más, vamos a dividir 3n cuadrada sobre n cúbica, nos queda 3 sobre n. Más 3 sobre n. Y vamos a dividir el otro término, n sobre n cúbica, nos queda 1 sobre n cuadrada. Entonces tendremos 1 sobre n cuadrada. Si ahora tendremos el límite cuando n tiende a infinito, si ahora multiplicamos, tendríamos 2 por 4, 8, 8 sobre 3, 8 tercios, más 3 por 4, 12 sobre 3 a 4, 4 sobre n, 4 sobre n, más 4 por 1, 4, y 3 por n cuadrada, 3 sobre n cuadrada. Y de lo que aprendimos en el cálculo diferencial con respecto a límites, el límite de una constante es la constante, y el límite de una constante sobre un infinito, porque n tiende a infinito, una constante sobre infinito va a ser 0. Entonces aquí también tenemos 4 sobre un infinito va a ser 0. Esos dos límites son ceros. Este límite es 0. Este otro límite también es 0, y esta es una constante, es igual a la constante. Entonces tendremos que nuestra área va a ser el límite cuando n tiende a infinito de 8 tercios, va a ser igual a 8 tercios. Entonces nuestra área es igual a 8 tercios. Y de esta manera calculamos el área mediante sumatorias.